Es posible que una civilización entera, descrita como el primer reino de Occidente, se haya desvanecido sin dejar más que un susurro en los textos griegos. Bienvenidos a un viaje al corazón del misterio. Hoy no hablamos de una leyenda, sino de una realidad que la arena y el barro de las marismas del Guadalquivir han intentado ocultar durante 3 milenios. Tartesos, para muchos, es la base real de la Atlántida de Platón. Para los arqueólogos, es el rompecabezas más fascinante de la península ibérica. Imaginen un mundo donde los ríos arrastraban pepitas de oro y las montañas eran de plata pura. Ese lugar existió, justo aquí, en lo que hoy es Andalucía y Extremadura. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Eran dioses, héroes o simplemente maestros del comercio que supieron jugar sus cartas entre Oriente y Occidente? Nuestro protagonista no es solo un hombre, sino un símbolo: Argantonio, el rey de los 80 años de reinado, el hombre cuya longevidad era tan legendaria como sus tesoros. A través de sus ojos veremos el esplendor de una cultura que dominó la metalurgia y el arte, creando el famoso tesoro del carambolo. Pero bajo el brillo del oro se gestaba una tormenta. Hoy, profesores, alumnos y buscadores de la verdad, vamos a desenterrar no solo piedras, sino la identidad de un pueblo que se negó a ser olvidado. Si buscas la historia de España más profunda, el origen de nuestras raíces, quédate, porque lo que estamos a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el horizonte. Visualicen el Valle del Guadalquivir hace 2800 años. No es el paisaje seco que conocemos. Es un estuario inmenso, el lago Ligustinus, donde el mar se adentra en la tierra, creando un laberinto de canales y vida. En el centro de este paraíso emerge la figura de Argantonio. Su nombre no es casualidad. Deriva de la palabra indoeuropea para la plata. Él es el hombre de plata. Argantonio representa el apogeo de Tartesos. Bajo su mando, la civilización alcanzó una sofisticación técnica que rivalizaba con los grandes imperios del Mediterráneo. Imaginen el sonido del martillo golpeando el metal caliente, el olor a salitre mezclado con el humo de las fundiciones. Los tartesios no eran solo mineros, eran alquimistas que transformaban la tierra en poder. Poseían leyes escritas en verso, una literatura que se ha perdido y una estructura social que los hacía únicos. Pero el éxito atrae miradas, y aquí es donde nuestra historia se complica. Tartesos no estaba sola. En el horizonte empezaron a aparecer velas de color púrpura. Eran los fenicios, los señores del comercio marítimo que venían de las lejanas tierras de Tiro y Sidón. Lo que comenzó como un intercambio de tecnología y cultura, pronto se convirtió en una dependencia peligrosa. El conflicto no fue una guerra de espadas, sino una guerra de influencias. Tartesos se encontró en una encrucijada: mantener su esencia ancestral o abrazar la globalización del mundo antiguo. Argantonio, con su sabiduría secular, navegó estas aguas, pero el equilibrio era frágil. La pregunta no era si el cambio llegaría, sino si Tartesos podría sobrevivir a él. No todo en Tartesos era oro y reyes. Para entender su caída, debemos entender su vida. Imaginen caminar por las calles de una ciudad como la Huelva antigua o los asentamientos del Bajo Guadalquivir. No eran simples aldeas, eran centros urbanos planificados con una arquitectura que desafiaba su tiempo. Las casas, de plantas circulares y rectangulares, se alzaban con zócalos de piedra y paredes de adobe enlucidas en un blanco radiante que reflejaba el sol andaluz. En los patios, las mujeres tartesias, pilares fundamentales de esta sociedad, gestionaban no solo el hogar, sino también complejos telares donde creaban tejidos que eran la envidia del Mediterráneo. El olor de la cocina era una mezcla de aceite de oliva,
cereales y pescados en salazón. Mientras tanto, en los talleres, los orfebres trabajaban con una precisión microscópica, utilizando la técnica de la granulación para soldar esferas de oro tan pequeñas como granos de arena. Este era el milagro tartésico, un pueblo que había logrado el equilibrio perfecto entre la explotación de la tierra y la sofisticación del espíritu. Aquí, el campesino que cultivaba la vid se sentía parte de un imperio comercial que llegaba hasta las islas británicas por el estaño. Al entender este bullicio, esta alegría de vivir, comprendemos por qué el silencio que vendría después sería tan desgarrador. No solo se perdió un reino, se perdió una forma de entender la felicidad. El obstáculo principal no fue un enemigo externo, sino la propia ambición. La alianza entre tartesios y fenicios creó una riqueza sin precedentes, pero también una vulnerabilidad fatal. Los fenicios trajeron el alfabeto, el torno de alfarero y el vino. Los tartesios entregaron la plata que financiaría los imperios de Oriente. Fue el primer gran intercambio global. Sin embargo, esta simbiosis empezó a resquebrajarse. Los recursos mineros, que parecían infinitos, comenzaron a mostrar signos de agotamiento o, peor aún, el control de las rutas comerciales empezó a cambiar de manos. La caída de Tiro ante los asirios provocó un efecto dominó que golpeó las costas de la península. De repente, el socio comercial de Tartesos estaba en crisis y el mercado de metales se desplomó. Pero hay un obstáculo aún más oscuro, el cambio climático y geológico. El estuario del Guadalquivir empezó a colmatarse. Los barcos que antes llegaban hasta las puertas de las ciudades ahora encallaban en bancos de arena. El acceso al mar, el pulmón de Tartesos, se estaba asfixiando. Imaginen la frustración de una potencia naval viendo cómo su conexión con el mundo se convertía en un pantano intransitable. Es el momento en que el brillo del oro empieza a opacarse por el polvo de la incertidumbre. Los templos, antes llenos de ofrendas, empezaron a escuchar ruegos desesperados. El conflicto era total, una lucha contra la economía mundial y contra la propia naturaleza que los había visto nacer. Llegamos al siglo VI a.C. Es el punto más bajo. El silencio cae sobre Tartesos. No hay crónicas que expliquen su final, solo un vacío arqueológico que ha alimentado el mito de la civilización perdida. Las ciudades son abandonadas, los palacios son quemados. ¿Fue una invasión de los cartagineses? ¿Fue un tsunami devastador que arrasó la costa? ¿O fue un colapso sistémico interno? La crisis es absoluta. Imaginen a las familias tartesias recogiendo lo poco que podían llevar, mirando por última vez sus hogares antes de que el barro los cubriera. Este es el momento en que la historia se convierte en arqueología del dolor. Durante siglos, pensamos que Tartesos simplemente se había evaporado. Los historiadores del siglo XIX buscaban su capital desesperadamente, pero solo encontraban dunas. Esta sensación de derrota es la que a veces sentimos hoy cuando vemos desaparecer nuestras tradiciones o cuando el progreso parece borrarnos del mapa. Tartesos pasó de ser el centro del mundo conocido a ser una nota al pie de página en los textos de Heródoto. Pero es precisamente en este punto bajo, en este enterramiento literal, donde se esconde la semilla de su verdadera superación. Porque nada que sea auténtico muere del todo. El sacrificio no fue el final, sino el método para preservar su legado de las manos de quienes no sabrían valorarlo. Pero la historia no termina en el olvido. En los últimos años, hemos asistido a una acción transformadora que ha dejado al mundo boquiabierto. Los hallazgos en Casas del Turuñuelo, en Badajoz. Aquí, la arqueología moderna ha revelado el momento exacto de la decisión de cambio. Los tartesios, antes de abandonar sus templos,
realizaron un ritual masivo. No se fueron derrotados, se fueron sellando su historia. Sacrificaron decenas de caballos, bueyes y cerdos en un banquete ritual sin precedentes. Después, cubrieron todo el edificio con arcilla, preservándolo como una cápsula del tiempo. Esta acción transformadora nos dice: si no podemos habitar este mundo, nos aseguraremos de que el futuro sepa quiénes fuimos. El desafío fue inmenso. Los arqueólogos, enfrentándose al clima extremo y a la falta de fondos, han desenterrado rostros tartesios por primera vez. Esas esculturas de piedra con pendientes de oro nos miran desde hace 2500 años. No son máscaras genéricas, tienen alma. El proceso de superación de esta historia es el nuestro, el de recuperar la memoria. Cada fragmento de cerámica, cada resto de banquete es un golpe contra el olvido. Estamos viendo cómo una civilización se resucita a sí misma a través de la ciencia. Ya no son solo un mito, son personas con nombre, con miedo y con una esperanza inquebrantable en que alguien, algún día, contaría su verdad. Durante mucho tiempo, Tartessos fue una historia de hombres, reyes y minas. Pero los últimos hallazgos en el Turuñuelo y otros santuarios han revelado un rostro que no esperábamos, el de la divinidad femenina. Los rostros tartesios, hallados recientemente, muestran mujeres con tocados complejos, pendientes de un tamaño colosal y una mirada que trasciende los siglos. Eran las sacerdotisas, las guardianas del culto a Astarte o a divinidades locales que regían la fertilidad y la muerte. Estos santuarios eran verdaderos centros de poder astronómico. Sus altares, a menudo en forma de piel de toro extendida, estaban perfectamente alineados con los solsticios. Imaginen una ceremonia nocturna bajo el cielo estrellado de la Extremadura antigua. El humo del incienso de mirra traído por los fenicios llenando el aire, mientras las sacerdotisas, vestidas con linos finos y cargadas de joyas de oro, realizaban libaciones de vino. No eran ritos bárbaros, eran actos de una sofisticación teológica absoluta. La religión era el pegamento que unía a las tribus dispersas bajo una sola identidad. Al descubrir estos rostros, dejamos de ver a Tartessos como una abstracción económica para verla como una cultura con alma, miedos y una espiritualidad profunda que buscaba respuestas en las estrellas, las mismas que hoy nos observan a nosotros. El resultado de esta búsqueda no es solo una vitrina en un museo, es la transformación de nuestra propia identidad. Tartessos nos enseña que la riqueza no reside en el oro acumulado, sino en la capacidad de conectar mundos. La transformación lograda es el paso de la leyenda a la historia tangible. ¿Cuál es la lección universal para nosotros? Que incluso cuando parece que todo está perdido, cuando el barro de la vida nos cubre, nuestra esencia puede ser preservada. Para ustedes, profesores, Tartessos es la herramienta perfecta para enseñar que la historia es dinámica y está viva bajo nuestros pies. Para los alumnos, es la prueba de que todavía quedan grandes misterios por resolver. No todo está en Wikipedia. Ustedes, que buscan civilizaciones perdidas, miren a su alrededor. Tartessos vive en la metalurgia del sur de España, en la arquitectura de nuestros pueblos, en el comercio que fluye por el Mediterráneo. Su superación no fue sobrevivir como imperio, sino perdurar como semilla. No somos herederos de una derrota, sino de un sacrificio que buscaba la inmortalidad a través de la memoria. Si esta historia ha resonado en ti, si sientes la llamada del pasado, te invito a ser parte de esta excavación moderna. Suscríbete al canal, activa la campanita. Para seguir desenterrando los secretos de nuestra tierra, comenta qué otra civilización te quita el sueño y comparte este vídeo con alguien que crea que ya no queda nada nuevo por descubrir. No dejes que la historia vuelva a quedar sepultada en el olvido.
Dale like si te ha sorprendido el sacrificio del turuñuelo y únete a nuestra excavación digital en los comentarios. Porque, como demostró Argantonio, el tiempo no borra la plata, solo la pule para que vuelva a brillar. Nos vemos en el próximo hallazgo.